Bueno, bienvenidos a esta clase virtual, clase teórica, continuando con los contenidos temáticos de la Cátedra de Endodoncia 2. Vamos a hablar del instrumental manual y rotatorio para la conformación de conductos radiculares. Bueno, para hablar de todo esto tenemos que saber los principios básicos que tiene que tener la instrumentación, los diferentes objetivos. Uno de ellos es eliminar los tejidos duros y blandos infectados, proporcionar un acceso a que las soluciones irrigantes lleguen hacia el tercio apical. Entonces nosotros conformamos para desinfectar, ¿no? De nada sirve que nosotros solo conformemos el tercio cervical, el tercio medio y no lleguemos hasta el tercio apical, donde existe la mayor variabilidad anatómica. Entonces, al darle esa conformación, vamos a poder darle una buena limpieza. Tenemos que crear un espacio para la colocación de medicamentos y obviamente obturar de manera correcta. Si le vamos a crear una buena conformación a través de los instrumentos, vamos a poder limpiar bien y así conservar la integridad de las estructuras radiculares. Los objetivos mecánicos, bueno, todas las superficies del conducto tienen que prepararse, ¿no? Mecánicamente conservar la mayor cantidad de dentina, eliminar evidentemente todos esos microorganismos que se encuentran en la dentina, pero bueno, darle una preparación adecuada para los pasos que se les mencionaba anteriormente. Los objetivos biológicos también les mencionaba anteriormente y en estas imágenes de la derecha para poder observar que la aguja de irrigación endodóntica tiene que llegar a limpiar gran cantidad del conducto radicular, los diferentes tercios. No solo tiene que desinfectar el tercio cervical o medio, sino esta tiene que llegar hasta el tercio apical, 2 milímetros antes de la longitud de trabajo para que obviamente podamos conformar de manera correcta. Y bueno, los objetivos técnicos es el objetivo aceptado la conicidad, que es conicidad continua que se adapte a la forma original y a la curvatura original del conducto radicular. El instrumento es una palabra, ¿no? Que describe el elemento que vamos a combinar con diferentes piezas y, bueno, nos va a servir para determinados propósitos. Esta imagen son de instrumentos antiguos, ¿no? Endodónticos en los cuales no había ningún tipo de estandarización como lo hay en la actualidad, esa estandarización de instrumentos que nosotros tenemos que saber bien para realizar una buena técnica de conformación. Las limas, bueno, ya se habla desde muchísimos años de las limas endodónticas. Aquí está la imagen, ¿no? Viendo estas limas que no tenían estandarización. Y a partir del año 1958, Ingle le ha dado una patronización, estandarización a los instrumentos. A ver, los instrumentos, si vamos a hablar desde épocas antiguas, ¿no? Vamos a recorrer esto. Los primeros instrumentos aparecidos, utilizados, fueron los tiranervios, que se habla ya un aproximado de más de 100 años, obviamente, ¿no? Ciento, a ver, 130 años, 130 y algo años, ¿no? Las fresas Gates Glidden, luego aparecieron las limas tipo K de acero carbono, las fresas BAT, los sistemas mecanizados reciprocantes, el nitinol, que se habla mucho de las aleaciones NITI, ya tienen bastante tiempo. Las limas K tipo NITI igual son del año 1988 aproximadamente. Luego los sistemas rotatorios con esta aleación de níquel-titanio y luego han ido mejorando esta aleación de níquel-titanio en los años 2012 hacia adelante, ¿no? Agregándole alguna aleación como la aleación NITI en wire y bueno, luego vienen sistemas alternos, reciprocantes y rotatorios, que son también de níquel titanio. Entonces, los instrumentos tienen bastante tiempo, obviamente, pero a partir de determinadas épocas, estos tuvieron una patronización. Los métodos, ¿cómo se fabrican estos instrumentos? Se fabrican de dos formas. Una es por torsión, que quiere decir si vamos a agarrar un vástago, por ejemplo, cuadrado,
¿no? Un vástago cuadrado y lo vamos a girar. Eso sería una torsión. En cambio, la otra forma de fabricación es por torneado a través de una máquina que va, si se quiere, dándole una forma, dándole unas líneas al instrumento. Entonces, hay dos formas de fabricación de los instrumentos, torsión y torneado. Aquí la imagen podemos diferenciar en la parte superior un instrumento por torsión y en la parte de abajo un instrumento por torneado. La sección del instrumento. Hablando de instrumentación manual, ¿no? La sección del instrumento, bueno, es la parte central del instrumento, ¿no? Por lo cual el vástago por el cual nosotros vamos a crear ese instrumento. Por ejemplo, podríamos tener un vástago cuadrangular, ¿no? Y ahí hacerle una torsión. Podríamos tener un vástago triangular y ahí realizarle una torsión. Podríamos tener un vástago circular, ¿no? Y ahí darle un torneado, por ejemplo. Entonces, las secciones de los instrumentos manuales generalmente son estas: triangular, cuadrangular, circular y romboidal. Las partes del instrumento. El instrumento tiene diferentes partes. Tiene una punta o una guía de penetración. Tiene una parte activa que, bueno, sabemos que la parte activa siempre mide 16 milímetros, ¿no? Y un intermediario, que ese es el que va variando en las limas de diferentes longitudes, por ejemplo, de 21, de 25 y de 31 milímetros. Y el mango es donde está toda la información del instrumento. Está el calibre del instrumento, el color, el vástago con el que se ha realizado, ¿no? Cuadrangular. Vamos a tener gran información en el mango del instrumento. Ahora, ¿de qué metales se realizan estos instrumentos? Hay tres tipos de metales: acero inoxidable, titanio, aluminio y níquel titanio. El acero inoxidable es el más común de los instrumentos endodónticos, de las limas tipo K. Por ejemplo, bueno, en las cajitas ustedes van a encontrar instrumentos que digan acero inoxidable o su sigla en inglés, stainless steel, ¿no? Eso es acero inoxidable, está compuesto de 73% de hierro, 9% de níquel, 18% de cromo. Estos instrumentos, al ser un poco rígidos, porque son, bueno, rígidos, al menos los de mayor calibre son bastante rígidos, tienen buena capacidad de corte, tienen una inalterabilidad a la esterilización y también una inalterabilidad a los fluidos orales. Evidentemente pueden tener algunas desventajas, las cuales las vamos a mencionar un poco más adelante. El acero inoxidable se le ha añadido un poco de cromo para darle una resistencia a la oxidación que se llama resistencia a la corrosión. Luego intentaron crear un instrumento que llegue a ser un poco más flexible y ahí apareció el aluminio titanio, que obviamente va a tener una flexibilidad mayor al acero, pero menor al níquel titanio, ¿ya? Pero presenta una ausencia de pseudoelasticidad en clínica, bueno, tiene una capacidad de corte deficiente en conductos curvos. Entonces, se ha tratado de introducir este tipo de aleación al mercado, pero evidentemente no tuvo buenos frutos, no tuvo buena aceptación porque las causas que se mencionan en esta diapositiva y han ido desapareciendo. Entonces, pero sí era parte de la metalografía de los instrumentos, el aluminio titanio. Vale la pena mencionarlo, por lo menos conocerlo, aunque limas de aluminio titanio es muy difícil que podamos encontrar en la actualidad. Luego sí empezaron a crear estas limas, las limas de níquel titanio. Bueno, a ver, el NITI en 1988 se ha utilizado para alambres de ortodoncia, ¿no? Esta flexibilidad que puede ser de 2 a 3 veces más que el acero inoxidable, como se ve en esta imagen. Este instrumento de níquel titanio, ustedes lo pueden doblar, como se está viendo en la imagen, lo sueltan, inmediatamente va a volver a su forma, tienen esa memoria de forma, vuelven a su forma original recta. Eso no pasa con los instrumentos de eh, acero inoxidable, que ustedes lo doblan y evidentemente se va a quedar así, ¿no? Doblado. Entonces, esa es una forma de diferenciar las aleaciones, ¿no? Viendo la flexibilidad que pueden tener estos instrumentos. Van a presentar una superelasticidad y un efecto de memoria de forma. Y bueno, existen algunas combinaciones en sus partes activas, conicidades, secciones.
pero sí en instrumentación manual puede tener menor, perdón, capacidad de corte. Evidentemente tiene una flexibilidad que puede ser favorable para algunos conductos curvos, ¿sí? Pero lamentablemente al ser tan flexible, muchas veces esa flexibilidad en las curvaturas llega a doblarse con bastante sencillez y evidentemente no vamos a tener ese corte que nosotros necesitamos y tal vez darle una buena conicidad. Ahí entramos en un problema porque evidentemente el acero inoxidable es demasiado rígido para crear estas curvaturas, para trabajar estas curvaturas y evidentemente nos puede traer accidentes, como transportes, como perforaciones, ya no seguir esa curvatura. El níquel titanio, bueno, al otro lado, ¿no? Puede llegar a esa curvatura, pero no va a tener una buena capacidad de corte. Entonces entramos en un problema, pero sí han aparecido algunas soluciones que también la vamos a mencionar después. ¿Está bien? El acero inoxidable presenta una estructura molecular cúbica estable que se llama austenita y bajo tensión se va a transformar en una nueva disposición molecular hexaédrica que es inestable, que se llama martensita. Ya tiene 51% de titanio, 48% de níquel y carbono en un 1%. Esto es la martensita cuando se dobla el instrumento y la austenita cuando vuelve a su forma original tras su calentamiento. O bueno, eso dice acá la diapositiva porque nos está hablando de una aleación bien interesante que tiene memoria de forma, que hay algunos instrumentos en instrumental, solo para mencionarles que puede ser de especialidad rotatoria que cuando está así doblado se le produce calor, inmediatamente vuelve a su forma original. No se lo mete el autoclave y vuelve a su forma original. Lamentablemente en instrumentación manual no pasa eso, ¿no? Pero evidentemente lo doblamos y vuelve las limas a su forma original. Tiene alta memoria de forma, extrema flexibilidad, inalterabilidad a la esterilización y a los fluidos orales de la misma forma. ¿Qué características tienen los instrumentos endodónticos? Los instrumentos tienen varias características. La primera sería una punta que ellos van a tener, que nos va a guiar a través del conducto, de esa luz del conducto, ¿no? Dentro del conducto, la punta nos va a guiar y tiene esta forma de pirámide, ¿no? Esta es obviamente una microfotografía, no podríamos verlo tan clarito si lo vemos directamente, pero tiene una forma de pirámide, ¿no? Que sí puede variar, evidentemente, de acuerdo al tipo de instrumento, que puede ser cónica o bicónica, pero generalmente esta pirámide es la que nos está guiando a través de un movimiento específico a que nosotros lleguemos hasta el tercio apical. ¿Está bien? Luego, bueno, la punta puede afectar el control, la eficacia, el resultado de la conformación. Pueden haber puntas cortantes, no cortantes, de corte parcial, ¿sí? Bueno, generalmente es cortante, la punta va entrando de a poco, por eso hay que tener mucho cuidado en las curvaturas, porque nos podríamos ir de largo, ¿no? Pasar de largo si es que no tenemos los cuidados. Las espiras se encuentran en la parte activa del instrumento. ¿Está bien? Es una vuelta, bueno, una hélice que se enrolla alrededor de un eje, ¿no? Con bordes cortantes de una línea. Obviamente la cantidad va a depender del método de fabricación que se le ha realizado al instrumento. Por ejemplo, si es por torsión, el expirado suele ser un poco constante. Si es torneado, sí puede haber alguna variabilidad. ¿Está bien? Las espiras son surcos, esos surcos que tienen las limas. En las superficies de trabajo van a recoger los tejidos blandos y las esquirlas de las dentinas de las paredes del conducto. Cuando instrumentamos, sacamos el instrumento del conducto, evidentemente siempre sale con un polvo de dentina, ¿no? Que ha recogido todas esas espiras. Otro detalle muy importante, cuando las espiras de los instrumentos ya están estirados, es el momento de desechar el instrumento. ¿Está bien? Porque lamentablemente estamos viviendo una época muy complicada de instrumentos que nos están llegando tal vez de no muy buena calidad. Inmediatamente al primer colocado, las espiras ya se estiran, ¿no? Y
es un paso de que se puede fracturar el instrumento al siguiente uso, o ha pasado incluso que ingresamos una sola vez y se fractura el instrumento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, evidentemente, con los instrumentos que compramos, porque muchas veces y lamentablemente nos llega instrumental de mala calidad y necesitamos para endodoncia instrumental de buena calidad para realizar buenos tratamientos. ¿Está bien? El ángulo helicoidal va a determinar la angulación de las espiras con respecto al eje mayor del instrumento. Por ejemplo, ¿no ve? Estos ángulos que suelen ser más agudos pueden penetrar mucho más rápido dentro del conducto radicular. En cambio, estos otros ángulos que no son tan agudos, ¿no? Son más rectos ahí, el instrumento llega a ser un poco más rígido, inmediatamente se engancha dentro del conducto radicular. Entonces ahí tenemos un riesgo de separación del instrumento. Y eso es bien común en este tipo de limas, las limas H. Entonces, mucho cuidado con eso. La sección, ¿no? La sección de la parte activa es la cantidad de la masa relativa al instrumento por unidad de longitud. Esta sección, la parte central, es lo que nos va a dar rigidez, nos va a dar flexibilidad, obviamente dependiendo del metal, pero por ejemplo, estos instrumentos que puedan tener una sección triangular suelen ser más flexibles que un instrumento de sección redonda, por ejemplo, ¿no? Tienen menor masa, menor cantidad de metal, entonces llegan a ser mucho más flexibles. El ángulo de corte es la mayor indicación de la capacidad de corte de una lima, ¿no? Los ángulos de corte que suelen tener las secciones. El cuerpo o alma del instrumento es la parte más central del instrumento. Entonces, pueden haber cuerpos o almas en una sección, digamos, triangular, que hay cierta cantidad de masa de cuerpo, la circunferencia mayor del diámetro, ¿no? Lo que no ha sido tocado, torneado, ¿no? En una sección cuadrada también tendremos una parte central, un cuerpo o alma del instrumento, determina también la flexibilidad del mismo. La conicidad. La conicidad es el incremento porcentual del diámetro, milímetro por milímetro, ¿no? De longitud desde la punta hasta la base de la parte activa. Este diámetro o esta conicidad va a aumentar cada milímetro a lo largo de la superficie desde la punta hasta el mango. A ver, tenemos una conicidad de 0,02, o sea, la conicidad va aumentando 0,02 a través de cada milímetro que vamos subiendo. La parte activa tiene 16 milímetros y enseguida vamos a hacer a ver, un pequeño ejercicio acá. Digamos una lima 15, la punta mide 0,15. ¿Está bien? 0,15. Entonces, la conicidad va a ir aumentando. Dice acá 0,02. Cada milímetro aumenta 0,02. Otro milímetro 0,02. Entonces, de una lima 15, que la punta mide 0,15, aumentamos un milímetro y esta va a aumentar 0,02. Ya sería 0,17, ¿no? Aumentamos otro milímetro, 0,19. Aumentamos otro milímetro, 0,21. Y así vamos aumentando 16 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 veces porque la parte activa del instrumento mide 16 milímetros. ¿Está bien? La punta de una lima 30 mide 0,030. ¿No? Entonces vamos aumentando 0,02 por cada milímetro que vamos aumentando. Luego, la estandarización de los instrumentos se ha dado después de un tiempo. Con Ingle empezó y bueno, ya están los colores establecidos, las primeras series, las preseries primero, perdón, instrumentos 06, 08, 010, eh, la primera serie 15, 20, 25, 30, 35, 40, la segunda serie 45, 50, 55, 60, 70 y 80, e incluso tenemos una tercera serie, pero no se encuentra en nuestro medio una tercera serie.
igual, bueno, es difícil conseguir este tipo de instrumentos, ya son demasiado gruesos. ¿Está bien? Tenemos de longitudes de 21, de 25 y de 31 milímetros. Antes se encontraban de 28, pero ya han ido desapareciendo, entonces se ha quedado con 21, 25 y 31 milímetros. ¿Está bien? Aquí está, bueno, la parte activa del instrumento siempre mide 16 milímetros y ese es otro detalle. Lo que aumenta es o varía, es la parte intermedia del instrumento. Porque si, por ejemplo, este fuera un instrumento de 21 milímetros, su parte activa mide 16 milímetros. Su parte intermedia mediría 5 milímetros. 16 más 5, 21 milímetros. En una lima de 25 milímetros, su parte activa mide 16. Entonces, la parte intermedia tendría que medir 16, 26, 9 milímetros, ¿no ve? 25 milímetros, 9 milímetros. Entonces, lo que va variando es la parte activa, ¿está bien? Eso es lo que va a variar. Aquí está, tercera, primera, segunda y tercera serie, que como les decía, encontrar esta serie va a ser muy complicado, del 90 al 140, pero de que existen, existen, ¿sí? A ver, aquí en esta diapositiva, bueno, habla de nuevo sobre la tolerancia. Podríamos tal vez recalcar la conicidad de los instrumentos, cómo va aumentando de a poco. Es más notorio en esta lima tipo H que la conicidad se va aumentando 0,02 por cada milímetro de longitud. Y aquí está un pequeño cuadrito, ¿no? Viendo justamente eso. Por ejemplo, el diámetro de la punta de un instrumento 0,8, de un instrumento 8, perdón, es 0,08, ¿sí? Aumentamos un milímetro, 0,10. Aumentamos otro milímetro, 0,12. Y a 3 milímetros, ¿no? De la punta mide 0,14. Ahí está. Entonces, así van aumentando los instrumentos. ¿Está bien? Las limas tipo K, que son las limas que más utilizamos, están fabricados de varillas de acero cuadrangulares, torneadas sobre su propio eje, ¿no? Tiene una guía de penetración activa y estas limas tipo K se encargan de ensanchar los conductos, ¿no? A veces sí se pueden precurvar, sobre todo estas limas tipo K de menor calibre, ¿está bien? Como ser las 8, las 10, las 15, las 20, ya a partir de la 25 ya el precurvar se vuelve mucho más complicado, más rígido, ¿no? En algunos fabricantes, por favor, quiero recalcar esto en esta diapositiva, algunos fabricantes, la sección hasta la lima 40 lo han hecho de forma cuadrangular. Y luego, a partir de la 45, le han dado una sección triangular, esto para darle mayor flexibilidad en una lima tipo K de acero inoxidable. Ojo, pero no es en todos los fabricantes, ¿sí? Solamente alguno que ha intentado hacer este tipo de experimento y evidentemente buscar una solución. Pero bueno, no ha sido tan sencillo, ¿sí? Las limas tipo K le dan ese movimiento de alargamiento, limado, exploración del conducto. Para eso sirve. Las limas tipo K vienen así, ¿no? Las cajitas vienen así. Ya muchos de ustedes la han conocido. En esta marca tienen que tener mucho cuidado, Densfly Maylefer. Si bien es la marca, tal vez, si se quiere, más conocida de endodoncia, pero es la que lamentablemente tiene mayor cantidad de imitaciones. Entonces, sí viene mucha imitación y de muy mala calidad, evidentemente, ¿no? Pero en esta cajita de esta marca o en otra marca, ustedes van a encontrar toda la información de lo que están comprando. 21 milímetros, segunda serie, lima tipo K, ¿no? La lima tipo K, evidentemente, sirve para explorar, conformar, para hacer conductometrías, para hacer esa exploración o cateterismo y lograr ingresar hasta el tercio apical. Ahora, existen o han ido apareciendo unas limas que son un poco más flexibles que las limas tipo K normales, las limas K-File. Se llaman limas K-Flexofile. Estas son limas que, bueno, han modificado su aleación para que estas
puedan ser un poco más flexibles y algunas en su sección obviamente le han cambiado la forma triangular o romboidal en algunas marcas. Lo importante de esas limas K-Flex o File es que tienen una flexibilidad mejorada. Le han dado menor proporción de molibdeno y mayor cantidad de níquel y esto ha permitido que sea un poco más flexible y también tenga esa capacidad de corte. Esta lima K Flexofile, si se quiere, es un intermedio entre una lima K tipo NITI y una lima K normal. Yo creo que es ideal para esos conductos curvos, ¿no? Evidentemente tiene que ser una lima K Flexofile de buena calidad. Han ido apareciendo en el mercado otras limas, sí, que las vamos a conocer en nuestro medio. Como siempre, es difícil encontrar este tipo de instrumentos, pero las limas triple flex con una sección totalmente triangular con corte agresivo le da, sí, muchísima flexibilidad. Eso, bueno, si en algún momento lo ven, pero lo estamos mencionando, aunque sabemos que no los vamos a poder encontrar, pero sí existen, ¿está bien? También estas limas que sí hay en nuestro medio, muy poco, tal vez difíciles de encontrar, pero bueno, son unas limas de calibres intermedios, no son 10, 15, 20, 25, 30, 35. Son eh, 12, esta ya no sería 10, la morada sería 12, aumenta 2 de calibre, sería 17, 22, 27, 32 y 37. Son calibres intermedios. Y ustedes dirán, ¿para qué han creado estos calibres intermedios? Se llaman limas Golden Medium, ¿no? Es unas limas doradas. Eh, bueno, en realidad doradas, la cajita nada más, ¿no? La cajita y la información del mango, no la aleación o la parte metálica que no es dorada, es el nombre nada más. ¿Para qué sirven estas limas de calibres intermedios? Por ejemplo, ya los que han pasado endodoncia, están pasando endodoncia, han verificado que pasar de una lima 15 a una lima 20 es sumamente complicado. De la misma forma, una 20, una 25 y así, de, suele ser bastante complicado, de bastante trabajo, lastima mucho los dedos. Entonces se han inventado estas limas con calibres intermedios para que esto sea mucho más sencillo de realizar, ¿no? Luego de yo realizar una lima 10 K-Flexofile, por ejemplo, después podría utilizar una lima 12 Golden Medium, ¿no? Luego recién vendría mi lima 15. Luego, pues, si se me complica, una lima 17 Golden Medium. Entonces, va entre el medio de esas limas para que nuestra instrumentación sea mucho más sencilla. Evidentemente es difícil encontrar esto, pero si en algún momento lo pueden encontrar y lo quieren utilizar y probar, también no hay ningún problema porque simplemente van como calibres intermedios. Repito, no es obligatorio, no es algo, tampoco es algo sencillo que van a poder conseguir sencillamente porque esto lamentablemente no hay en cualquier casa dental. Sí, hay que buscarlo mucho. Las limas C Plus es otro tipo de limas bastante útiles en la endodoncia. Del mismo modo, muy complicado conseguirlo, pero son limas que, bueno, sí nos facilitan bastante la instrumentación, sobre todo esas limas iniciales que son las más complicadas en conductos estrechos, ¿no? Las limas 6, las limas 8, las limas 10, que son difíciles de trabajar. Estas limas C-File o C Plus o C más, también lo llaman otros, son limas que tienen mayor resistencia a la torsión, no se doblan tan sencillo, ¿no? Tiene una punta piramidal para que entre mucho mejor y bueno, facilita, evidentemente facilita mucho el trabajo en lodo. ¿Está bien? Y aquí están las famosas limas NITI que sí hay en nuestro medio. A título personal voy a hablar, a mí no me gustan estas limas porque siento que tienen extrema flexibilidad y lamentablemente cuando existe una curva extrema, inmediatamente en la curvatura se van doblando y es muy difícil realizar una instrumentación. Evidentemente entre gustos, bueno, puede haber alguna persona que se sienta mucho más cómodo en el trabajo y les haga mucho mejor la instrumentación con este tipo de limas. Pero para mí
se me hace muy dificultoso, pero están y se encuentran muy fácil en el mercado. ¿Está bien? Lo más recomendable, unas limas tipo K y unas limas tipo K Flexofy, esas dos. ¿Está bien? Las limas tipo H son limas de varillas de acero circulares por torneado. Solo se utilizan las limas tipo H con movimientos de limado. Solo limado. Nunca hagan exploración o escariado, porque al momento de hacer el escariado, estas limas se enganchan con facilidad dentro del conducto y se fracturan, se separan. Estas solamente se utilizan, como dice en el cuarto enunciado, después de utilizar una lima tipo K. Ustedes se han hecho espacio y necesitan limar un poco, después utilizan una lima H, ¿no? Como las técnicas de instrumentación, que bueno, es otro tema que lo van a ver más adelante. ¿Está bien? Ahora, la cinemática, si bien tenemos varias limas, la cinemática en los instrumentos es evidentemente no quedarse mucho tiempo, no presionar mucho el instrumento, solo hacer lo que hay que hacer y retirarse, porque si no, se fractura ese instrumento, ¿no? Hacer los movimientos correctos con los instrumentos endodónticos, sería exploración, introducir y retiro del conducto de forma pasiva, en forma horaria y antihoraria, sin ejercer mucha presión, ¿no? Entrar de a poco. Esos son uno de los instrumentos. El escariado, que es movimiento de rotación en sentido de las agujas del reloj. Entrar con una lima cuadrangular, que la mayoría son cuadrangular. Entrar cuarto de giro y retirar. Entrar cuarto de giro y retirar. Romboidal puede ser media vuelta, porque bueno, la flexibilidad permite que pueda trabajar mucho mejor. El movimiento de limado es entrar y salir dentro del conducto. Entrar y salir sin girar sobre el eje. Y estos están más indicados para la lima tipo H. Se puede hacer esto con limas tipo K, también se puede hacer con limas tipo. Otro de los movimientos, dar cuerda al reloj, movimiento que se ejerce dando cuarto de vuelta en sentido horario y luego de uno de la misma magnitud en sentido antihorario. Se denomina dar cuerda al reloj. Y el movimiento de fuerzas balanceadas, que tiene diferentes pasos: introducir el instrumento hasta una longitud determinada, luego realizar un movimiento de media vuelta en sentido antihorario, ¿no? Con una presión apical y luego una rotación menor en sentido horario y luego retirar el instrumento. Ese es el instrumento, la utilización de los instrumentos endodónticos. Bueno, la instrumentación en endodoncia, la parte más importante es la de los instrumentos, ¿no? El conocer bien las limas. Si bien ustedes ya conocen gran parte del instrumental, que también se les va a hablar en el transcurso de las teóricas, los instrumentos tienen que saber muy bien. ¿Está bien? Los instrumentos endodónticos. Bueno, muchísimas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad y ya nos vamos a estar viendo en la clínica. Muchas gracias.